Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta capacitación sobre buenas prácticas en el uso de Mundes y Adobe Illustrator. Mi nombre es Mauro. Para quienes no me conocen, soy responsable en Mundes de las implementaciones y de las capacitaciones. Soy diseñador. Y como dato de color, quizás mencionar que antes de trabajar en la capacitación de este lado de Mundes, fui cliente. Así que, bueno, mencionar que que tengo ese origen y que he utilizado la herramienta y estuve en el lugar en el que muchos de ustedes están ahora. A ver, en primer lugar, agradecerles que se hayan sumado. En segundo lugar, para no extenderme mucho, pero para cumplir también con nuestro origen y nuestro propósito, mencionar eh, qué es Mundes rápidamente, de dónde venimos. Mundes nace a partir de un error de comunicación habitual en la industria entre agencia de diseño y cliente. Se confunde un archivo, se termina imprimiendo y desperdiciando un montón de material impreso. Y esto inevitablemente tuvo un impacto negativo muy grande en la relación entre los equipos de trabajo, en el estrés de las personas, obviamente tuvo un efecto. Hubo mucho impacto medioambiental en términos de desperdicios evitables, y obviamente una pérdida de tiempo en la salida del producto al mercado y obviamente económica también. Entonces, a partir de eso, esa es nuestra semilla, ese es nuestro gen. Entonces, mencionamos esto porque a partir de eso que nos dio origen es que aparece nuestro propósito, nuestra misión de crear tecnologías que ayuden a disminuir el estrés y a hacer más eficientes los procesos. En línea con esta misión, siempre ha sido muy importante la experiencia y las opiniones que tienen nuestros usuarios en cuanto a la evolución que ha tenido la herramienta y en cuanto a la evolución que hemos tenido como equipo. Siempre ha sido muy importante la experiencia y las sugerencias y los reclamos de nuestros usuarios, así que mencionar que un poco también esta capacitación y tantas otras capacitaciones también un poco surgen de esa importancia que le damos. Bien. Bien, con respecto a la capacitación de hoy, puntualmente sobre buenas prácticas para el uso de Mundes e Illustrator, eh, la idea general o el diagnóstico en realidad que nos hizo proponer esta capacitación es que observamos que existen algunas prácticas en el uso de Illustrator y específicamente de la extensión de Mundes para Illustrator que a veces pueden poner en riesgo la integridad de los documentos, la trazabilidad de los procesos y, en definitiva, la eficiencia en el flujo de trabajo, ¿sí? En la integridad de los documentos, ciertos errores gráficos que pueden o que podrían evitarse, errores en el contenido, inconvenientes en la articulación con los proveedores por esta cuestión de la integridad del documento. Eh, Otras, con respecto a la trazabilidad de los procesos, como mencioné, que tienen que ver lisa y llanamente con tener claridad de cuál es el historial de modificaciones que hemos ido haciendo sobre los documentos, de por qué se han realizado cada una de esas modificaciones, de quién las solicitó, etcétera, etcétera. Y todo esto, obviamente, el impacto que tiene en la eficiencia sobre el flujo de trabajo, sobre el tiempo que nos demora desarrollar y revisar y aprobar un archivo de empaque antes de que quede listo para la imprenta. Entonces, a partir de este diagnóstico es que nos propusimos o surgió la motivación de eh, armar una capacitación para fomentar la implementación de estas buenas prácticas que conversamos internamente y que conversamos con muchos de ustedes también sobre el uso de la extensión, sobre el uso de Illustrator también en general, fundamentalmente para facilitar el trabajo de diseñadores y también la integración de estos diseñadores en el flujo de trabajo con Mundes, ¿sí? Antes de avanzar, quiero mencionar
Obviamente, algunas de las cosas que vamos a ver en esta capacitación quizás no sean de novedad para muchos de ustedes, otras sí. La idea es que podamos colaborar y que ustedes también puedan aportar si hay algo que yo quizás no estoy mencionando o que ustedes mismos quizás descubrieron o saben del software y que puede servirle al resto. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que me quieran decir antes de que avancemos? Bien. Bueno, gracias, Dani. Gracias, Dani, por hacerme acordar. Aprovecho para mencionar, Dani y Diego del equipo de marketing que están presentes en la llamada, les van a dejar en el chat los enlaces de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, enterarse de las capacitaciones, de los eventos, de las novedades. Así que ahí en el chat Dani los está dejando. Gracias, Dani. Y bien, vamos a comenzar. En primer lugar, con respecto a la configuración del original en Illustrator, perdón, antes de seguir, mencionar que voy a ir mencionando algunas cuestiones que tienen que ver con Illustrator, propiamente dicho, y luego qué impacto tiene en el uso de Mundesk, específicamente trabajar bien o realizar ciertas prácticas dentro de Illustrator, ¿sí? Y al final sí vamos a ver cuestiones que son específicamente del uso de la extensión de Mundesk, ¿sí? Pero para empezar con cuestiones básicas, respecto del tamaño y la resolución con la que configuramos nuestro original, nuestro archivo de diseño, siempre es importante tener en cuenta las unidades de medida y la resolución que estamos utilizando en este archivo, ¿sí? Trabajar desde el comienzo con dimensiones reales, con planos correctos, planos mecánicos o troqueles reales, para fundamentalmente evitar reprocesos, ¿sí? Reprocesos internamente, de tener que ajustar algo antes de que salga a imprenta, o incluso en muchísimos casos, reprocesos que se dan en imprenta, ¿sí? Evitar siempre, en lo posible, que las imprentas tengan que modificar nuestros documentos porque, como sabemos, es un foco de riesgo grande, significativo. Entonces, recomendar en ese sentido eh, trabajar desde el principio con la resolución adecuada, ¿sí? Con la cantidad de DPIs necesarios para el medio final que va a tener lo que estamos diseñando. Si es un impreso, una resolución de 300 dpi como mínimo, y si es digital, bueno, las resoluciones para medios digitales, ¿sí? Eh, También con respecto a la unidad de medida es importante. ¿Por qué? Porque, como muchos de ustedes saben, luego en Mundes se pueden controlar las dimensiones, se pueden controlar las dimensiones de los textos y de los objetos. Entonces, si trabajamos en un original que tiene unidades de medida correctamente configuradas y tamaños reales, ese control de medidas va a ser realmente eficiente y nos va a ahorrar mucho trabajo hacia adelante, ¿sí? Pueden irme parando en cualquier momento si digo algo, si quieren preguntar algo, si menciono algo que no queda del todo claro, me pueden interrumpir, levantar la mano, no hay problema. Bien. En segundo lugar, cuestiones que tienen que ver con el modo de color del documento. También puede ser quizás básico para algunos, pero a veces cometemos el error de no configurar correctamente el modo de color del archivo en el que estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando para impresión y elegimos incorrectamente RGB, lo cual impacta en luego cómo se componen los colores con los que trabajamos. También en ese sentido, evitar sorpresas en el impreso final y evitar reprocesos, así que importante también la configuración del modo de color. Y en último lugar, respecto de esta configuración del original, la importancia de configurar correctamente las capas y las mesas de trabajo, ¿sí? Ordenar los elementos facilita obviamente la edición y minimiza la posibilidad de cambios accidentales si trabajamos en capas para diferenciar lo que son fondos, lo que son imágenes, lo que son textos, contenidos, etcétera, ¿sí? O trabajar incluso en distintas capas para los planos o distintas guías, ¿sí?
Todo eso, como decía, minimiza la posibilidad de un error accidental, de un cambio accidental. Y en Mundes, específicamente, tiene la importancia de que, con respecto a las mesas de trabajo, por ejemplo, que son básicamente las páginas que va a tener el documento que estamos trabajando, en Mundes, la primera mesa de trabajo del documento es aquella en donde se controlan efectivamente las reglas, ¿sí? No sé si alguien no sabe qué son las reglas en Mundes, o está recién escuchando sobre las reglas. ¿Alguien no sabe qué son las reglas? Ok, Alejandro, perfecto. Bueno, gracias por participar. Las reglas son configuraciones posibles dentro de la herramienta. En cada espacio de trabajo se pueden configurar reglas que lo que permiten es automatizar el control de contenido dentro de los archivos de diseño, ¿sí? Por ejemplo, para controlar el texto que indica el domicilio de elaboración de ese producto, o el texto que indica una advertencia sobre el consumo de ese producto o sobre la forma de conservación. O también una imagen que puede ser un pictograma de consumo responsable o un pictograma de una certificación. Cualquier tipo de contenido, texto o imagen, se puede, en muchos casos, controlar automáticamente a través de reglas, ¿sí? Estas reglas eh, funcionan únicamente sobre la primera mesa de trabajo del archivo. Por lo tanto, si tenemos contenido o texto u otro tipo de elementos fuera de la mesa de trabajo, o en una segunda o tercera mesa de trabajo, eh, no van a estar alcanzados por las reglas. Entonces, en ese sentido, importante tener esto en cuenta. Tener en cuenta que la primera mesa de trabajo del documento es la que genera la miniatura del documento que estamos, perdón, es la que genera la miniatura del documento que vemos en Mundes, ¿sí? En la aplicación web de Mundes, no sé si alguien no sabe de qué estoy hablando, por las dudas les comparto mi pantalla. En un momento, ahí están viendo la aplicación web de Mundes. Estas miniaturas que se generan de los documentos son justamente o se corresponden con la primera mesa de trabajo del archivo. Entonces, para que no suceda, por ejemplo, que en ciertos casos la miniatura del documento incluye, supongamos en este caso, este ejemplo me viene muy bien. En este caso tenemos esquemáticamente del lado derecho la parte técnica del documento, el detalle de los colores, el detalle de las medidas, el detalle del tipo de papel que se utiliza, y del lado izquierdo tenemos específicamente el diseño, ¿sí? Dentro de Mundes, dentro de Illustrator específicamente, podemos configurar que la mesa de trabajo sea la parte del diseño, concretamente. Entonces, de esa manera, hacemos que la miniatura del documento no incluya todos esos datos que son técnicos y que no hacen al contenido del archivo, en definitiva, ¿sí? Que nos quede algo más parecido a esto que vemos acá. ¿Me siguen? Si no, enseguida en Illustrator lo vemos, ¿sí? Vuelvo entonces a compartirles la presentación. Bien, estábamos acá. Entonces, como decía, esa primera mesa de trabajo del archivo es la que permite controlar reglas. Todo lo que esté fuera de esa mesa de trabajo no puede ser controlado por estas reglas. Además, es la que define la miniatura. Bien. Y además bueno, es la que va a quedar como primera página del documento. Eso probablemente ya lo saben. Entonces, tener en cuenta también cómo ordenamos las mesas de trabajo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto que estoy diciendo? No sé si estoy siendo claro. Por ahí, si me enrosco mucho, enseguida me lo puedo aclarar en Illustrator. Bien, ahí Alejandro tenés el micrófono abierto, pero no se te escuchó nada. No sé si estabas hablando. No, no, está perfecto. Ok, perfecto. Estaba probando. Gracias. Bueno, siguiente.
Con respecto a los recursos y objetos que trabajamos en nuestros archivos de diseño. En primer lugar, lo que tiene que ver con textos, ¿sí? Resulta fundamental cuidar el formato que le damos a nuestros textos, el tamaño y las tipografías que utilizamos, ¿sí? En el sentido de, o con respecto a las tipografías, invitamos, recomendamos, sugerimos siempre no trabajar textos en curvas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el texto en curvas no se puede controlar automáticamente con reglas, como mencioné, como las expliqué antes, ¿sí? Cualquier texto que no está efectivamente editable no se puede controlar con reglas, por lo tanto, perdemos la posibilidad de utilizar una funcionalidad muy importante, de ahorrar mucho tiempo en ese sentido, y además perdemos tiempo si necesitamos eventualmente editar, modificar los archivos, la posibilidad de hacerlo rápidamente, ¿sí? Con respecto a la gente que suele trabajar con los textos en curvas, sepan que el uso de la extensión de Mundes para Adobe Illustrator permite que siempre trabajemos en nuestro archivo original y que automáticamente, al guardarlo, se creen otras copias derivadas de ese original con los textos en curvas, por ejemplo, ¿sí? Ese es el funcionamiento básico de la extensión que enseguida, si quieren, lo podemos repasar. Pero justamente el uso de la extensión permite que no tengamos que estar creando copias de los documentos con los textos en curvas, ¿sí? Además, con respecto a las tipografías, sugerir en lo posible que busquen tipografías o que trabajen con fuentes de buena calidad, ¿sí? Instaladas o activadas desde Adobe Fonts, pero que sean fuentes de buena calidad. Esto es importante porque a veces nos topamos con tipografías o con fuentes descargadas de fuentes de sitios por ahí dudosos, y la verdad es que no tenemos seguridad cuando trabajamos con ese tipo de archivos de qué tan cuidada está la integridad del documento, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a los glifos que tienen las fuentes. Algunas tipografías se generan extrayéndose desde archivos PDF, ¿sí? No sé si alguno ha utilizado este tipo de extractores, pero lo que permiten es cargar un archivo PDF y el sistema extrae del archivo PDF una tipografía, un archivo de tipografía dentro de ese archivo PDF. La limitación que tienen estos programas es que habitualmente el set de glifos, de caracteres que incluye ese archivo, está incompleto, porque incluye únicamente los que se hayan utilizado dentro del archivo PDF. Entonces, si de pronto ese archivo PDF estaba en inglés, probablemente no tenga caracteres en español. Si de pronto ese archivo no incluía números, entonces no vamos a tener los números, y cuando trabajemos con Illustrator, los números se van a cambiar por otra tipografía. Entonces, en ese sentido, recomendar siempre que trabajen con textos editables y con tipografías de buena calidad, instaladas en sus computadoras o activadas desde Adobe Fonts. Em, con respecto puntualmente a la gestión de las tipografías con gestores de fuentes, estamos trabajando en incorporar dentro de Mundes la posibilidad de que la extensión no solamente busque esos archivos de tipografías en las carpetas estándar de la computadora, sino también en carpetas seleccionadas manualmente, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Como ya saben, cuando guardamos archivos utilizando la extensión de Mundes para Illustrator, la herramienta toma las tipografías que hemos utilizado en ese archivo, la busca en nuestra carpeta de tipografías y la sube a una biblioteca de recursos de Mundes, ¿sí? Entonces, de esa manera, cada vez que necesitamos editar un documento en cualquier computadora, podemos acceder no solo al original, sino a las fuentes. Lo mismo sucede con las imágenes. La herramienta reconoce una imagen enlazada y la carga automáticamente, y luego podemos tener todos esos recursos a mano. Bien, entonces en ese sentido, pronto vamos a tener también la posibilidad de que cuando la extensión busca los archivos de las tipografías, lo haga no solamente en la carpeta estándar del sistema, sino también en otras carpetas que manualmente podamos elegir, por ejemplo, las de un gestor de fuentes. Bien. Sobre eso, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá?
¿Todo claro? Bueno, en relación a textos, obviamente también cuidar el parrafeado y la ortografía de esos textos, ¿sí? Dentro de Illustrator se puede activar el chequeo automático de la ortografía, y esto puede ser especialmente importante más allá del uso lisa y llanamente con Illustrator, puede ser especialmente importante en Mundes porque permite que la revisión y el control de los contenidos también sea mucho más ágil, mucho más rápido. Bien. Entonces, si cuidamos que los párrafos estén completos, digamos que no tengamos, por ejemplo, los párrafos separados en líneas individuales, y que la ortografía también esté correcto, podemos garantizar que el control de contenidos en nuestros archivos se pueda realizar correctamente, ¿sí? Recordemos que el control de contenidos, a través de reglas o a través de la configuración del contenido en una tarea, busca el texto exacto en nuestro archivo. Entonces, si busca un texto que dentro de nuestro archivo no está en un párrafo, sino que está partido en 5 o 6 líneas independientes, no va a funcionar y vamos a tener que inevitablemente controlar de forma manual si ese texto está, cuando podríamos corregir el párrafo y entonces que el chequeo sea automático. Bien. Con respecto a las imágenes que trabajamos en nuestros archivos, importantísimo que cuidemos el tipo, el formato, la resolución y la forma de colocación, ¿sí? Con respecto al tipo, tenemos básicamente la diferenciación entre imágenes vectoriales y pixelares, ¿sí? Habitualmente trabajamos con imágenes pixelares, pero podemos trabajar perfectamente con imágenes vectoriales, sobre todo en industrias por ahí con ilustraciones de frutas, ilustraciones de alimentos, y otro tipo de ilustraciones. Nosotros sugerimos que se trabaje con imágenes pixelares en lo posible, porque las imágenes vectoriales vemos que, justamente por su naturaleza vectorial, si bien no pierden calidad, tampoco se pueden comprimir. Entonces, algo que por ahí en el documento tiene una presencia muy pequeña, por ejemplo, una pequeña fruta que se ve en un tamaño real de 2 centímetros, tiene una ilustración por ahí tan compleja que termina haciendo que el documento pese mucho y que tarde mucho en previsualizarse en Mundes, ¿sí? Y que también tarde mucho en guardarse el archivo y en abrirse el archivo dentro de Illustrator. Entonces, yo en ese sentido sugiero que, en la medida de lo posible, ilustraciones vectoriales complejas se rastericen, ¿sí? Y se rastericen utilizando un formato y una resolución adecuadas al tamaño real final. Bien. Eh, entonces, eso me da pie a la cuestión del formato de las imágenes, ¿sí? Recomendamos siempre, seguramente ya lo hagan, pero vale recordarlos, formatos PSD, formatos TIFF, o formatos PDF incluso, nos permiten trabajar con imágenes pixelares o vectoriales, dependiendo del caso, con formatos adecuados para la impresión final, ¿sí? Con respecto a los formatos PSD, para mí siempre es importante, y TIFF creo que también admite capas en Photoshop, para mí siempre es importante recordar que puede ser más que útil eliminar capas invisibles en archivos PSD, ¿sí? A veces utilizamos en nuestros archivos de diseño imágenes que tienen un montón de capas que quizás no estamos utilizando, o capas que podrían estar acopladas en vez de estar individualmente separadas. Entonces, todo eso hace que esas imágenes pesen mucho, por lo tanto, hacen que ocupemos mucho espacio de almacenamiento también en la plataforma. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos a esos documentos que tienen capas, eliminarles las capas invisibles y acoplar las capas que quedan efectivamente visibles y trabajar con una resolución de imagen adecuada para el tamaño en el que se va a imprimir, nos permite optimizar el uso del espacio de almacenamiento, no sobrecargar este espacio innecesariamente, descargar y guardar nuestros archivos rápidamente, etc. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Sé que estoy hablando muy rápido, les pido disculpas. Tenía miedo de que nos quedara algo afuera, pero si me quieren parar para preguntar algo,
o si les pasó algo y quieren mencionarlo, me pueden contar. Em, Siguiente tenemos la cuestión de la colocación de las imágenes, que también es importante que lo cuidemos en nuestros originales, ¿sí? La diferencia entre colocar imágenes enlazadas o incrustadas, ¿sí? Em, la diferencia fundamental entre una imagen enlazada y una incrustada, como ya saben, es que una imagen incrustada pesa dentro del archivo original, una enlazada no, porque es un archivo que está alojado aparte. Y como les dije recién, las imágenes enlazadas dentro de los archivos de diseño, cuando las guardamos en Mundes, se cargan, se suben automáticamente, lo hace la herramienta, a esa biblioteca de recursos de Mundes. Entonces, en aquellos casos donde estén acostumbrados a incrustar las imágenes para no tener que enviarlas en una carpeta aparte, bueno, les sugerimos que no lo hagan, que las mantengan enlazadas, porque Mundes se encarga de, al guardar esos archivos, subir las imágenes y que luego estén disponibles si queremos compartir un empaquetado o compartir o abrir ese archivo editable desde cualquier otra computadora. Y además porque las imágenes cuando están enlazadas se pueden controlar con reglas, como dije recién, ¿sí? Si queremos controlar que en una contraetiqueta esté presente el pictograma que advierte sobre que el producto tiene una determinada certificación o que no es un producto recomendable para embarazadas, bueno, en ese sentido va a ser clave que esa imagen, ese pictograma, ese símbolo, esté enlazado dentro del archivo, ¿sí? Puede ser un archivo enlazado PDF, puede incluso ser un archivo Illustrator enlazado dentro de otro, ¿sí? Pero lo importante es que si está enlazado, se puede controlar con una regla y se puede controlar automáticamente también el tamaño que tiene, ¿sí? Las dimensiones. Entonces con eso también ahorramos mucho tiempo, ahorramos gestión de archivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Em, ¿Alguna pregunta sobre eso último? ¿Seguimos? Bien, por último, en este tema, con respecto a los colores que utilizamos en los archivos, prestar atención a la composición de esos colores, ¿sí? En el caso de que sean CMYK o de que sean RGB, más importante si son CMYK, cuidar la composición, ¿sí? Cuidar si son tintas de proceso las que estamos utilizando o si son tintas planas, ¿sí? Para evitar sorpresas o evitar cambios en imprenta. Cuidar también el orden de las muestras que trabajamos en Illustrator, ¿sí? Eliminar muestras no utilizadas o simplificar la cantidad de muestras que utilizamos también nos va a permitir seguramente cuidar la integridad de los documentos. Y con respecto a las interacciones, ser cuidadosos con las transparencias y con las sobreimpresiones que utilizamos, porque dependiendo del medio y dependiendo de la configuración del archivo, podrían no visualizarse correctamente, ¿sí? No sé si a alguno de los que están presentes acá les ha pasado que al abrir documentos en Mundes, el sistema avisa que se utilizó la sobreimpresión y que puede que la previsualización no sea correcta, ¿sí? Ese aviso lo incorporamos porque observamos que el visualizador de Adobe de archivos, que es el que actualmente utiliza Mundes para mostrar un archivo PDF en la aplicación web, muchas veces no reconoce correctamente las sobreimpresiones y las transparencias, ¿sí? No es, como les digo, un lector de PDFs nuestro, sino que es el propio lector de Adobe el que a veces no muestra bien esas transparencias. Entonces, ante la duda, agregamos esta advertencia para que si algo no se ve correctamente, tengan la precaución de descargarlo y visualizarlo por fuera del navegador, ¿sí? Yo en este caso, puntualmente, para poder simular la sobreimpresión, sugiero que se utilice justamente la transparencia. La transparencia multiplicar permite que la apariencia sea como la de sobreimpresión, y eso sí se suele mostrar bien en los lectores de PDF, ¿sí? En cualquiera. Bien. Con respecto a la información técnica de los colores y también de las fuentes, mencionar que en la extensión, perdón, en la revisión de los documentos en Mundes, hay una pestaña
¿sí? En la vista de revisión hay una pestaña específicamente que es la de información técnica del archivo, y ahí podemos verificar para cualquier archivo que estamos revisando qué fuentes han utilizado y qué colores se han utilizado, así que podemos ahí tener un vistazo general. Bien. Bueno, hasta acá he mencionado algunas cuestiones puntuales de Illustrator y el impacto que pueden tener o que tienen si las utilizamos o si las aplicamos correctamente en el uso con Mundes. Bien, lo que viene a continuación son algunas cuestiones específicamente de Mundes y de la extensión, ¿sí? De cuestiones que notamos que también si las cuidamos al trabajar con la extensión, probablemente va a tener un impacto positivo en la integridad de los documentos, en la trazabilidad y en la eficiencia, ¿sí? En primer lugar, con respecto al trabajo en tareas, prestar mucha atención a abrir efectivamente dentro de la extensión la tarea en la que tenemos que trabajar, ¿sí? Suele ocurrir que nos contactan por nuestras vías de soporte, nos contactan advirtiendo que un documento sobre el que trabajaron no está en la tarea en la que se hizo la solicitud, ¿sí? Bueno, esto suele ser porque al comenzar a trabajar con la extensión no se abrió correctamente la tarea. Les voy a mostrar mi pantalla de Illustrator para no hablar sobre la nada, ¿sí? Una vez que abrimos Illustrator, si tenemos que trabajar en una tarea donde hay un requerimiento concreto, ¿sí? Que debería ser la mayoría de los casos, salvo que estemos trabajando por nuestra cuenta, lo primero debería ser ir a la vista de tareas, ¿sí? Pestaña de tareas, y abrir la tarea en la que tenemos que trabajar, ¿sí? Por ejemplo, esta. Y ahora que tengo la tarea abierta, y este recuadro gris que aparece acá, que me lo explica, ahora sí abrir el documento en el que tengo que trabajar. Por ejemplo, digamos que comienzo a trabajar en un archivo y es este que tengo acá, ¿sí? La importancia de haber abierto la tarea antes de comenzar a trabajar en el documento es que cuando yo guarde el documento, como tengo una tarea abierta, la herramienta en el proceso de guardado me va a preguntar si quiero agregar este documento a la tarea, ¿sí? Si yo no tengo la tarea abierta, la herramienta va a guardar el documento, ¿sí? En ese sentido no es que el documento no se guarda o que se guarda en Mundes, pero se guarda desvinculado de la tarea en la que tenemos que trabajar. Por lo tanto, no envía notificaciones a las personas que están esperando dentro de esa tarea revisar un archivo. ¿Bien? Entonces, siempre abrir primero la tarea y luego trabajar en el documento, ya sea la creación de un documento nuevo o la generación de una nueva versión con una modificación, ¿sí? ¿Está claro esto que menciono? ¿A alguien le ha pasado que guarda un documento, se pierde, se olvidó de la tarea? ¿O alguien quiere preguntar algo? Bien. En segundo lugar, con respecto a el uso de la extensión, la clasificación de documentos, ¿sí? Vuelvo a la pestaña acá, clasificación de documentos. Eh, Cuidar la forma en la que clasificamos los documentos desde la creación de esos documentos es también muy importante para que apliquen las reglas que tienen que aplicar. Recordemos que las reglas, cuando aplican, lo hacen según la clasificación de nuestros archivos. Entonces, si no clasificamos bien el archivo al momento de crearlo, puede suceder que ciertas reglas que deberían aplicar no apliquen, ¿sí? Si yo clasifico mi contraetiqueta de vino como vino blanco, bueno, la regla que controla la advertencia de vino tinto no va a aplicar. Entonces, tengo que estar seguro de que estoy clasificando bien el documento para evitar este tipo de sorpresas luego. Bien, lo mismo para la reclasificación de documentos, ¿sí? Prestar atención a cómo estoy seleccionando los valores. Y en relación a esto, como consejo general, tener cuidado sobre
cómo se van creando nuevos valores, ¿sí? También es algo que por ahí sucede, que es que se empieza a descontrolar un poco la gestión de clasificadores, se crean valores, se crea un valor escrito con mayúsculas, un valor que es lo mismo pero escrito con minúsculas, o con un guión o sin el guión, y entonces eso termina dando lugar a que por ahí tengamos dos documentos que deberían llamarse igual y están nombrados de manera sutilmente distinta, y obviamente si tenemos dos documentos que se llaman parecido, quizás deberían ser dos versiones de un mismo documento y no dos documentos independientes. Entonces empezamos a tener la posibilidad de riesgo en la integridad, en la trazabilidad, etcétera. ¿Sí? Control de reglas en el uso de la extensión. También, importante que cuando guardamos nuestros documentos, lo primero que aparece es el control de reglas sobre esos documentos, sobre ese archivo que estamos guardando. Es importante que también esa sea una instancia a conciencia, ¿sí? Que prestemos atención a todo lo que se está controlando, no solo para cumplir y corregir lo que pueda estar mal, sino también para poder darle feedback a quien es responsable de la gestión de esas reglas, ¿sí? Poder comunicar al responsable del equipo o al responsable de crear reglas que hay una regla que quizás está mal configurada, está aplicando en un caso donde no debería aplicar, o me está pidiendo, me está requiriendo que escriba un texto de esta manera, pero quizás yo sé o veo la normativa y me dice que lo tengo que escribir de otra manera. Entonces también ahí que la instancia del control de reglas sea una instancia realizada más a conciencia, los va a ayudar en el proceso del control de contenido y del armado del archivo en general. Bien. Y como último punto, en este caso, respecto de los formatos de guardado que utilizamos, yo antes mencioné algunas cuestiones que impactan en el uso del espacio de almacenamiento dentro de Munde, como es la resolución de las imágenes, el peso de esas imágenes en general, el peso de los archivos originales cuando tienen por ahí estas imágenes vectoriales muy complejas. Bueno, también impacta en el uso del almacenamiento los formatos de guardado cuando terminamos de guardar un documento en Mundes, ¿sí? No sé si todos lo tienen claro, pero la última instancia en el guardado del archivo dentro de la extensión, o desde la extensión, mejor dicho, consulta o le ofrece al usuario elegir ciertos formatos derivados, ciertos formatos adicionales, que son el archivo Illustrator en curvas y el archivo PDF en curvas en alta resolución, ¿sí? Estos dos son los únicos formatos que son opcionales en el guardado. Por fuera, digamos por detrás, se generan siempre el archivo zip, el archivo JPG, el archivo PNG, el archivo PDF de bajo peso, ¿sí? Pero estos dos son opcionales. Y justamente son opcionales porque pueden ser archivos que tengan un peso elevado, ¿sí? Como tiene los textos, ambos tienen los textos en curvas, por lo tanto eso ya de por sí hace que sean archivos un poco más pesados. El archivo PDF en curvas además tiene las imágenes en alta resolución incrustadas, por lo tanto también puede ser un archivo que definitivamente va a tener un peso un poco más elevado el PDF liviano o que el original, ¿sí? En algunos casos, quizás en rubros como la farmacéutica, por ejemplo, un archivo de un prospecto médico, quizás no hay ningún impacto en que esté en curvas o que no esté en curvas, quizás no hay tanta diferencia porque probablemente no va a tener imágenes, pero en otro tipo de empaques, como alimentos o como estuches en general, sí hace la diferencia. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, cuidar o prestar atención a cuáles de estos formatos generamos, ¿sí? Hacerlo a conciencia en el sentido de que si habitualmente, por ejemplo, tienen que compartir con sus proveedores de imprenta el archivo Illustrator en curvas, bueno, está perfecto. Lo generamos cada vez que guardamos el archivo para que, cuando está aprobado, lo mandamos. Pero si habitualmente no lo necesitan, o si habitualmente no necesitan un PDF en alta resolución, porque trabajan cómodamente con los formatos JPG y el PDF liviano, bueno, se puede desmarcar y no generarlo en el guardado, ¿sí?
Y esto también tiene relación con lo que mencioné antes respecto de las imágenes, ¿sí? En estos archivos, si yo trabajo, por ejemplo, con una imagen vectorial muy compleja, obviamente que el archivo va a pesar tanto como esa imagen, por lo menos, ¿sí? Entonces, por eso yo mencionaba la utilidad de que ciertas imágenes vectoriales se rastericen, ¿sí? Porque cuando rasterizamos una imagen vectorial, esta se puede comprimir en un PDF liviano, quizás no se vea en la mejor calidad, pero nos sirva para hacer la revisión del documento, controlar lo básico, etcétera, ¿sí? Ahora, si esa imagen está vectorial, no se comprime ni siquiera en un PDF liviano, por lo tanto, como les dije, demora la carga, demora el guardado, demora la previsualización, etcétera, ¿sí? No sé si de todo esto que he dicho, estamos llegando al final, no sé si alguien quiere mencionar algo, si quieren que repasemos algo que haya dicho que quizás no haya quedado claro, si les pasó algo que yo quizás no mencioné, que también puede ser, nos sería más que útil si nos quieren comentar algo que haya pasado respecto de la configuración del original, respecto de los recursos y los objetos con los que trabajamos, respecto del uso de la extensión. Vale, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería saber por qué sí o sí el archivo tiene que estar linkeado de alguna forma a las tareas. O sea, tiene opción de no estar linkeado a una tarea porque, o sea, como que hay que tener en algunas cosas, sí o sí abrir la tarea para que abra el archivo, para que después chequee las reglas y haga todo, o directamente tiene la opción con tarea o sin tarea. O sea, no, esa Bien, parte no me queda muy clara. buena pregunta. Mira, cuando guardamos documentos desde la extensión, para crearlos, digamos, para importarlos inicialmente a la nube de Mundes o para guardar una nueva versión de estos documentos, siempre el archivo se va a guardar, ¿sí? La diferencia entre abrir o no abrir la tarea es que el documento podría, como les dije, no quedar vinculado a la tarea, digamos. No necesariamente está mal que el archivo no esté vinculado a una tarea. Por ejemplo, yo empiezo a utilizar Mundes mañana y quizás dentro de mi equipo, por la forma en la que decidimos trabajar, nadie me requiere, nadie me hace un pedido dentro de Mundes para que yo cargue todos mis archivos que tengo en mi computadora y que los migre a Mundes. Entonces yo por mi cuenta empiezo a hacer esa migración, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o en ese caso, ese escenario, yo podría no abrir ninguna tarea y simplemente abrir archivo por archivo, importar, 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 y entonces tener todos mis documentos en Mundes, ¿sí? A ver, la parte de la migración, de la carga del documento en Mundes, se va a realizar. Lo que no va a suceder es que, como yo no estoy trabajando en una tarea, no va a haber nadie que sea notificado de que ese documento se subió y de que se está esperando, por ejemplo, que lo revisen, que lo aprueben, ¿sí? Por eso, la importancia, lo que sugerimos, en la medida de lo posible, que trabajen con tareas, siempre que corresponda. Digamos, si alguien requiere que se cargue un documento en Mundes, o si alguien requiere que se revise un documento para que se apruebe, crear una tarea para que cuando se guarde ese archivo, alguien reciba la notificación de que tiene ese pendiente, ¿sí? Si no es como que estamos trabajando eh, por nuestra cuenta. Bien. Ahí, Vir, levantaste la mano. No sé si queda claro esto que mencioné o si alguien quiere agregar algo que no quedó claro de lo que dije. No sé si me explico. Sí, sí, está perfecto, ahora entendí. Ok, gracias, Ale. Virgi, adelante. ¿Cómo andás? Virgi, ¿estás ahí? Estás muteada, no sé si estás hablando. Bueno, me parece que Virgi levantó la mano sin querer. Estás muteada, Virgi, por cualquier cosa si querés preguntar o quizás ha tenido algún problema en la conexión. Em, Algo que no haya dicho, algo que alguien quiera agregar. Ale, adelante, sí. Perdón, que estoy un poco intenso.
No pasa nada, mejor. Eh, Quería saber si, más allá de lo que es etiqueta, si se puede aplicar algún otro, o sea, algún otro entorno que no sean etiquetas. Ejemplo, una empresa que tiene muchas publicaciones en Instagram, por ejemplo, y tiene, no sé, muchas plazas con muchos productos o con varios productos que tienen distintos precios o distintas descripciones según la plaza, entonces puede ir cambiando, o sea, se puede ir haciendo algún tipo de control sobre esos archivos más allá de tener un solo archivo y que no se replique por toda el estudio de diseño el archivo, que primero que me parece que es fundamental tener los archivos organizados en un solo lugar. No sé si se puede aplicar, si hay alguna Sí, opción de aplicación. sí, definitivamente sí, porque a vos la herramienta te permite, si lo pensás conceptualmente, la herramienta te permite trabajar con cualquier archivo que vos crees o abras desde Illustrator, y después lo podés guardar y clasificarlo de la manera en que vos como dueño o administrador del espacio de trabajo consideres apropiado ordenarlos a tus archivos. Entonces, podría ser una empresa de alimentos cuyos tipos de documentos son la etiqueta, el estuche, el doypack, el termocontraíble, y también podría ser quizás un espacio de trabajo para documentos de tipo digital. Entonces tenés los tipos de documentos serían, no sé, la publicación para el feed, la publicación para historias, la publicación para LinkedIn, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, es un archivo de diseño que vos estás guardando, que le estás aplicando ciertos controles de contenido, que le estás poniendo un nombre para tenerlo ordenado y poder identificarlo cuando lo necesites. Y ese documento va a tener distintas versiones a medida que se vaya corrigiendo, actualizando, etcétera. Y cuando quede aprobado y todos hayan dado el visto bueno que corresponda, se pueden compartir, se pueden descargar. Entonces, es lo mismo. Podrías trabajar perfectamente con ese tipo de archivos. Perfecto, gracias. Virgi, ahora sí, Ahora sí, ¿se escucha? perfecto. No sé por qué motivo estoy teniendo que sostener porque no puedo configurar. Perdón, entré tarde, pero puntualmente hoy me pasó con un archivo que me pidieron una cosa que no era puntualmente hacer una modificación sobre el archivo que me habían adjuntado. Entonces, nada, la tarea como que quedaba desactivada y muchas veces cuando el cliente demora, por una cuestión de estadísticas también para ustedes y por mí, por lo que fuere, cuando no depende de mí la tarea, me gusta que esté como en revisión, no en diseño, sino en revisión. Bien, yo entiendo Y la pregunta. estaban los tres puntitos antes, me parece, en una parte, viste cuando trabajas de memoria, y ahora no logré acceder a cómo pasarlo a revisión sin hacer modificación del archivo. Bien, ya te entiendo. Mira, te comparto mi pantalla. Vamos a Illustrator. Lo que Virgi está planteando es que de pronto se encuentra con que hay un documento dentro de una tarea que está en diseño porque le han pedido, por ejemplo, que haga cambios, pero entiendo, Virgi, que esto es un error y que en realidad el documento no debería estar en diseño, sino que quisieras, así como llegó a diseño, rebotarlo y que vuelva a revisión, sin generar una versión nueva. Tal cual, por el motivo que sea. Esto Bien, puntualmente porque no quería tocar ese archivo, sino trabajar desde otro lado, digamos. bien. Bueno, a ver, en el caso de que eso suceda, voy a abrir cualquier tarea y simplemente voy a mostrar, acá, vamos a hacer de cuenta que este documento ya está en esta tarea. Supongamos que tenemos acá una tarea en diseño, ¿sí? Esta tarea, la 53, fíjense que está en diseño y adentro tiene un documento que está en diseño. ¿Bien? Y supongamos, como dice Virgi, que es un error, consideramos que es un error, que esto debería estar en revisión. Entonces, lo que podemos hacer es abrir la tarea o abrir el documento, cualquiera de las dos cosas
En este caso, si lo abrimos desde esa vista que les estaba mostrando, se abre la tarea. Y fíjense, acá yo tengo un documento, que es el que vimos que estaba en diseño, y yo acá tengo un botón de 3 puntos, ¿sí? Sobre el recuadro de la tarea, si este documento está en diseño, yo voy a ver este botón de 3 puntos que está acá, y voy a tener la opción de directamente enviarlo a revisión, ¿sí? Bueno, eso Entonces, es lo si que... no te aparece, puede haber sido que el documento estaba en revisión, y quizás no lo veías, o que la tarea estaba en un estado en el que vos todavía no podías manipularlo. Por ejemplo, si el documento, si la tarea se completó o si la tarea estaba... Habría que ver el caso. En ese caso, en ese sentido, te pido, que lo voy a mencionar ahora, que cuando pasan estas cuestiones puntuales, que nos hablen siempre por soporte para que podamos ver puntualmente qué puede estar pasando. Perfecto, Pero yo en esta es este la manera caso, de enviar a revisión un archivo cuando está incorrectamente quizás en diseño, ¿sí? perfecto. Me pasó eso, yo siempre lo busco ahí puntualmente sobre este archivo, como fue el único que trabajé ahora, no le, o sea, le dije directamente pasarlo, eh, digamos, a otra etapa al cliente, pero claro, yo siempre lo hago desde ahí y esta vez no pude. Tal vez pasó eso que yo no estaba como con, digamos, con la posibilidad de hacer edición o algo así, no sé cuál fue el tema. Ya lo voy a ver el Puede ser. archivo, cualquier cosa te lo digo por privado, pero claro, siempre buscaba esos 3 puntitos y no estaban. Entonces dije, algo cambió tal vez en la aplicación o no tengo la actualización o algo así. De una. Bueno, em, no sé si alguien quiere preguntar algo más, algo que no haya dicho, algo que nos haya quedado en el tintero, o algo que esperaban que contara y que no conté. Bueno, con los últimos minutos que nos quedan, yo de mi parte mencionar que están disponibles nuestras vías de soporte, ¿sí? Para consultas de soporte, para sugerencias, para reclamos, para absolutamente cualquiera de estas cuestiones que puedan surgir. Tenemos, en primer lugar, un chat de soporte que se accede directamente desde la aplicación web para quienes son usuarios. Desde la aplicación web, arriba a la derecha, tienen un botón que son esos auriculares, ¿sí? Ese botón de auriculares que está acá arriba a la derecha es el que abre este chat de soporte, ¿sí? Primero los atiende un bot que hemos configurado hace muy poco, pero no se preocupen que siempre van a tener la posibilidad de hablar con alguien, incluso si el bot les responde la consulta. Si quieren al final hablar con una persona, también lo van a poder hacer, no tengan duda de eso. Y también nuestro correo electrónico, soporte@mundes.design, que también lo pueden utilizar. Si no utilizan la aplicación web, nos pueden escribir ahí para consultar, para preguntar. Y bueno, nada, de nuestra parte, agradecerles. Algo que no mencioné y que también es fundamental es que tenemos un calendario de capacitaciones abiertas que hace tiempo está disponible en nuestro sitio web, ¿sí? Si ingresan a mundes.com, ¿sí? www.mundes.com, no sé si el www corresponde, mundes.com por las dudas. Acá en el apartado capacitaciones que encuentran arriba está nuestro calendario de 12 capacitaciones, ¿sí? Donde vemos completa la herramienta de principio a fin, empezando por la introducción general y luego pasando por cada una de las funcionalidades o módulos. Así que si quieren participar de cualquiera de ellas, están las fechas disponibles para que hagan clic y se registren. Cada una también tiene un breve resumen de lo que vemos en esa capacitación, ¿sí? Y de un perfil recomendado. Entonces, por ejemplo, la que es para compartir documentos sugiere áreas involucradas en el envío de los archivos, áreas de compras, áreas de abastecimiento, etcétera, ¿sí? Así con cada una de estas 12, invitarlos a que se inscriban, a que se sumen, a que nos pregunten. Y bueno, nada, agradecerles de mi parte y del equipo de Mundes que se hayan sumado eh, y los esperamos la próxima. Ahí Dani les dejó también el enlace de capacitaciones abiertas. Perfecto. Muchas gracias, Mauro y equipo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego.
Gracias.